Movimiento por el sufragio femenino. Hasta 1920, las mujeres en Estados Unidos no tenían permitido votar, un privilegio reservado para los hombres. El argumento era que las mujeres eran solo amas de casa y carecían de la experiencia y el conocimiento sobre cuestiones políticas. Pero las mujeres eran igual de capaces y merecían involucrarse en la política. Esto dio lugar al movimiento por el sufragio femenino, que exigía un cambio en el clima político del país, ya que las mujeres también querían ejercer los mismos derechos civiles que los hombres. Líderes famosas como Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton lideraron este movimiento y dieron voz a las mujeres de todo el país organizando marchas, protestas pacíficas y huelgas de hambre. Un buen ejemplo de sus eventos y protestas pacíficas fue cuando organizaron fiestas de té para educar a las mujeres y reclutar simpatizantes. En 1920, finalmente se aprobó la 19ª enmienda, que otorgaba a las mujeres el derecho a votar y elegir a los líderes del país. El movimiento por el sufragio femenino fue un trampolín para las mujeres de todo el mundo, ya que otros países siguieron su ejemplo e introdujeron cambios permitiéndoles ejercer su derecho civil al sufragio. Movimiento ambientalista. A mediados del siglo XX nació el movimiento ambientalista, que se centra en las preocupaciones ambientales relacionadas con la tierra. Surgió debido a la contaminación, la destrucción del hábitat y el agotamiento de los recursos provocados por el aumento de la población, las guerras y la creciente industrialización. Ganó impulso a través de estudios científicos sobre el impacto de la actividad humana en el medio ambiente y cómo las emisiones de carbono han estado contaminando la atmósfera, causando cambios rápidos en los climas y las temperaturas en todo el mundo. Las protestas y el activismo de base han ayudado a plantear estas preocupaciones a los gobiernos, ya que los estudios mostraron que el derretimiento de los glaciares en el Ártico aumenta el nivel del mar, con flores creciendo en el Ártico cuando es demasiado frío para la vegetación. Se han organizado diferentes convenciones globales, como la Convención de Viena, el Protocolo de Montreal y el Protocolo de Kioto, para permitir que los diferentes países discutan el medio ambiente del planeta y cómo pueden trabajar juntos para minimizar su impacto ambiental. A pesar de eso, el movimiento ambientalista aún enfrenta desafíos, incluidas las grandes corporaciones y los países altamente industrializados que se resisten al cambio. Sin embargo, el movimiento ha ayudado a cambiar perspectivas y estilos de vida, permitiendo que las personas adopten medidas que son más amigables con el medio ambiente y tienen una huella de carbono mínima, que es la cantidad de dióxido de carbono que producimos. Black Lives Matter. El movimiento por los derechos civiles durante el siglo XX puede haber ayudado a otorgar igualdad de derechos a las personas negras, pero las personas de color aún sufren discriminación social y un trato injusto. La absolución en 2013 de George Zimmerman en el tiroteo de Trayvon Martin y el incidente de George Floyd en 2020 dieron impulso al movimiento Black Lives Matter, que se hace eco de las luchas de las personas de color con respecto a la brutalidad policial y la injusticia del sistema hacia ellos. Los informes e incidentes de personas negras maltratadas por las fuerzas del orden han existido durante décadas, llevando a las personas de color a plantear sus preocupaciones sobre cómo sus vidas no tienen el mismo valor que las vidas de las personas blancas en Estados Unidos. El movimiento BLM alcanzó su apogeo durante 2020, cuando se sospechó que los agentes de la ley maltrataban a sospechosos negros. Las protestas incluyeron a figuras destacadas como deportistas profesionales, actores y músicos. En Washington, los manifestantes incluso proyectaron los nombres de las víctimas de brutalidad policial en monumentos históricos. Si bien el movimiento BLM ha impulsado conversaciones sobre raza y justicia, aún enfrenta inquietudes sobre la relación entre pobreza y violencia y crimen dentro de la comunidad negra. Aún así, el movimiento busca luchar por mejores oportunidades para que las personas negras mejoren sus medios de vida y minimicen los incidentes relacionados a la pobreza. Movimiento Me Too. El movimiento Me Too comenzó en 2006 cuando la activista Tarana Burke lo inició para abordar los problemas de acoso y agresión sexual en todo el país. Pero recién en 2017 ganó atención mundial, principalmente debido al auge del hashtag MeToo en las redes sociales. A través del movimiento Me Too, más mujeres se empoderaron para hablar sobre sus propias experiencias de acoso y agresión sexual. Antes del auge del movimiento, las mujeres tenían miedo de hablar abiertamente por temor a sus consecuencias sociales y legales. Pero el movimiento no solo empodera a las mujeres para que hablen abiertamente. En cambio, tiene como objetivo proporcionar sistemas de apoyo a las sobrevivientes de acoso y agresión sexual y responsabilizar a las personas por sus acciones. El auge del movimiento ha ayudado a la evolución de leyes y normas sobre el acoso y la agresión sexual en diferentes ciudades y lugares de trabajo en todo el mundo, haciendo entornos más seguros para las mujeres. Movimiento contra el apartheid. Este movimiento surgió como respuesta a la segregación racial y discriminación del gobierno sudafricano entre 1948 y 1994. El apartheid en sí era el sistema que separaba a las personas en función de su raza, ya que los sudafricanos negros se enfrentaban a una fuerte opresión en todo el país. El movimiento contra el apartheid tenía como objetivo poner fin a este sistema injusto y opresivo y permitir que todos los habitantes del país disfrutaran de los mismos derechos y tratos. A mediados del siglo XX, Nelson Mandela y otros líderes encabezaron la lucha y organizaron protestas y boicot para obligar al gobierno sudafricano a actuar. Mandela, a su vez, fue encarcelado durante 27 años por su papel como líder de la oposición de las políticas del apartheid. La comunidad internacional apoyó a Mandela y al movimiento contra el apartheid.
lo que dio lugar a boicots que afectaron la economía y la imagen internacional de Sudáfrica. A principios de los años 90, las leyes del apartheid finalmente fueron abolidas y Mandela se convirtió en el primer presidente negro del país en 1994. En un emocionante giro de los acontecimientos, Mandela les dijo a sus compatriotas sudafricanos negros que perdonaran a sus opresores, lo que les permitió ganar protagonismo. Movimiento contra la guerra. La premisa del movimiento contra la guerra es decir no a la guerra, especialmente después de que las dos primeras guerras mundiales causaron una pérdida de vidas sin problemas económicos sin precedentes en todo el mundo. Más de 115 millones de personas murieron durante la Segunda Guerra Mundial. No es de extrañar que el movimiento contra la guerra ganara prominencia durante la década de 1960, cuando se convirtió en sinónimo de la cultura hippie de predicar la paz y el amor durante la guerra de Vietnam. En los 2000, el movimiento contra la guerra experimentó un resurgimiento cuando Estados Unidos entró en guerra con Irak, en lo que la mayoría de la gente cree que no fue una lucha por la libertad, sino una lucha por los recursos, debido a los depósitos de petróleo de Irak. Los partidarios del movimiento creen que la guerra nunca es la solución a los conflictos entre naciones y que solo conduciría a la muerte de vidas inocentes y la destrucción de hogares y comunidades. Los manifestantes celebran concentraciones para oponerse a la guerra y defender la paz y el amor. El movimiento promueve un discurso inteligente entre los líderes internacionales y la transparencia gubernamental sobre por qué ir a la guerra. Movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. Este movimiento comenzó durante el siglo XX, cuando las personas con discapacidades eran a menudo excluidas de la sociedad, especialmente en la educación, el empleo y el acceso a servicios públicos. Este movimiento tiene como objetivo luchar por la justicia y la igualdad para las personas con discapacidades y satisfacer sus necesidades. Uno de los acontecimientos más importantes ocurrió en 1997, cuando los activistas organizaron una sentada de 28 días en las oficinas del Departamento de Salud, Educación y Bienestar de San Francisco. Conocida como la sentada de la sección 504, presionó al gobierno para que firmara regulaciones que protegieran los derechos de las personas con discapacidades. La ley estadounidense de discapacidad se aprobó en 1990 para proteger sus derechos. Como tal, a las personas con discapacidad se les dieron oportunidades de educación y empleo y un mejor acceso a los espacios públicos, como rampas y áreas de estacionamiento reservadas. Movimiento Occupy. El movimiento Occupy, popularizado por el lema Somos el 99%, protestó contra las disparidades económicas entre los ultrarricos y los trabajadores comunes que luchaban por llegar a fin de mes. El movimiento se caracterizaba por el hecho de que solo el 1% de la población disfrutaba de vidas cómodas, mientras que el 99% restante luchaba y sufría por los errores de los ricos. El movimiento surgió de la recesión de 2008 causada por las instituciones financieras, cuando enfrentaron pérdidas sustanciales después de que las hipotecas de vivienda no se pagaran. Los partidarios del movimiento Occupy estaban indignados por el colapso del mercado inmobiliario, causadas principalmente por las personas más ricas que pertenecen al llamado 1%. En el apogeo del movimiento, los manifestantes ocuparon Wall Street de Nueva York, una de las capitales de la industria financiera del país. Acamparon en protesta contra el sistema financiero existente. Criticaron a las empresas e instituciones financieras por la distribución injusta de la riqueza, lo que finalmente abrió la oportunidad para que la gente exigiera una mayor responsabilidad económica. Pero el movimiento Occupy no solo buscó perturbar el mercado financiero durante las protestas. Los manifestantes reunieron más de 5.000 libros y formaron una biblioteca para mejorar la educación base y las oportunidades de ingreso. El movimiento Occupy no cambió el sistema financiero, pero aumentó la conciencia sobre la disparidad de ingresos en la sociedad. Movimiento feminista. El movimiento feminista comenzó en el siglo XIX cuando las mujeres lucharon por el derecho al sufragio. Desde que las mujeres ganaron su derecho a votar, el movimiento feminista ha crecido y ha permitido que las mujeres de todo el mundo disfruten de mejores derechos. El feminismo nunca tuvo la intención de que las mujeres disfrutaran de privilegios especiales mientras derribaban a los hombres. En cambio, aboga por que las mujeres tengan los mismos trabajos, oportunidades educativas y políticas que los hombres. Como tal, se han promulgado leyes para disminuir las disparidades sociales entre hombres y mujeres. También rechazan los roles de género tradicionales. Durante la protesta de Miss América de 1968, las feministas arrojaron varios artículos, incluidos sujetadores, cosméticos y fajas, a un cubo de basura de la libertad, para simbolizar su odio por los estándares de belleza tradicionales. El movimiento feminista ha evolucionado hasta convertirse en algo más grande. Hoy en día, las feministas también luchan contra la discriminación de género, sea cual sea el de la persona, al tiempo que abren debates sobre los derechos reproductivos y la violencia contra las mujeres. Movimiento laboral. Tiene como objetivo ayudar a los trabajadores a unirse para luchar por un mejor trato en el lugar de trabajo y al mismo tiempo defender salarios más justos. Comenzó en el siglo XIX cuando la rápida industrialización exigió más trabajadores. Sin embargo, los trabajadores de las fábricas y las minas se enfrentaban a duras condiciones de trabajo que afectaban su salud. Los trabajadores organizaron huelgas y protestas para exigir mejores condiciones de trabajo y salarios más
más altos. Los inicios de base del movimiento laboral son una de las razones por las que existen sindicatos en muchas industrias diferentes en todo el mundo. Se promulgaron leyes y mejoraron los estándares en el lugar de trabajo, dando lugar a una clase media económicamente sólida. Sus partidarios también ayudan a diferentes sindicatos. Durante el siglo XX, un grupo de miembros de sindicatos viajaban a menudo a diferentes partes de los Estados Unidos para apoyar a los trabajadores en huelga, mostrando la solidaridad de los trabajadores del país. Con el tiempo, el movimiento se hizo más fuerte, lo que llevó a cambios esenciales como el establecimiento de sindicatos y leyes para proteger los derechos de los trabajadores, mejorando las condiciones de trabajo y ayudando a crear la clase media. Movimiento de derechos humanos. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial y la pérdida de vida sin precedente que trajo consigo el Holocausto, que causaron la muerte de más de 75 millones de personas, incluidos 6 millones de judíos, dieron origen al movimiento de derechos humanos, que promueve la justicia y el respeto por todos los seres humanos. Inicialmente este movimiento promovía el valor de las vidas humanas, pero se convirtió en un movimiento social que luchaba contra todo tipo de trato injusto, incluida la discriminación, la esclavitud, la violencia y la injusticia. Garantiza que todos sean tratados con respeto y dignidad independientemente de su raza, género, religión o nacionalidad. Los derechos del movimiento de derechos humanos dieron lugar a tratados internacionales, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. También contribuyó al surgimiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las diferentes comisiones que se encuentran en la mayoría de países. Movimiento de la Primavera Árabe. El movimiento de la Primavera Árabe fue un movimiento social que comenzó en Túnez cuando un vendedor ambulante se prendió fuego en protesta contra gobiernos corruptos e injustos. El movimiento creció en 2010 gracias al esfuerzo concentrado de personas que facilitaron y coordinaron las protestas a través de plataformas en redes sociales como Twitter y Facebook. Las formas tradicionales de activismo también desempeñaron papeles críticos en las protestas. Desde entonces, personas de todo el mundo árabe han trabajado juntas para organizar protestas contra gobiernos duros y opresivos. La gente organizó manifestaciones en toda la región para exigir más libertad y respeto por sus derechos humanos fundamentales. El movimiento finalmente se extendió a otros países árabes. En Egipto, los líderes de larga data Zine el Abidine, Ben Ali y Hosni Mubarak fueron expulsados del poder debido a las protestas. En Siria, estalló una guerra civil que causó conflictos devastadores. Luego, en Libia, una guerra civil resultó en el derrocamiento y la muerte de Muammar Gaddafi. Los resultados del movimiento de la Primavera Árabe fueron mixtos, ya que algunos países experimentaron resultados favorables que ayudaron a cambiar su cultura, mientras que otros países causaron agitación dentro de la población y el gobierno. Por lo tanto, si bien los movimientos sociales pueden ayudar a impulsar a la sociedad hacia adelante, puede ocurrir lo contrario, dependiendo de los métodos.